Saludos cordiales, mi nombre es Brenda Elizabeth Vázquez Erazo, soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. En esta ocasión, para la asignatura de Educación Inclusiva, haré la exposición de los siguientes materiales didácticos que corresponden a la unidad 1 y 2. En la unidad 1 hablamos sobre el origen y fundamentos teóricos de la educación inclusiva. La educación inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida del material de trabajo para la asignatura Educación Inclusiva, todos los niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de una aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa, entendiendo que podemos ser parecidos pero no idénticos unos a otros, y con ellos nuestras necesidades deben ser consideradas desde una perspectiva plural y diversa. Esto significa que debemos de saber que dentro de nuestro contexto nos encontramos con personas que no son iguales a nosotros. Cada quien tiene sus propias características e incluso sus discapacidades en ocasiones que los hace ver que cada quien necesita algo diferente para poder encajar en las comunidades. Y nosotros debemos de brindarle esos derechos de que cada quien obtenga lo que se merece. La educación inclusiva se fundamenta en Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, la UNESCO, el Foro Consultivo Internacional para la Educación y la UNICEF. Los objetivos de la educación inclusiva son promover el desarrollo de una serie de capacidades, favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, fomentando la participación, la solidaridad, impulsar la democracia y la justicia, promover el dinamismo y la interacción entre instituciones, concienciar a todo tanto a la administración pública como a entidades privadas de la necesidad de flexibilizar las estructuras educativas. Dentro de las características de la educación inclusiva tenemos que la filosofía y el principio rector es el nosotros entendido por nosotros, la comunidad. La construcción de una comunidad educativa es un referente clave desde los modelos comunitarios y socioculturales. La escuela es flexible en su currículo, evaluación, promoción y organización. La metodológicamente centrada en las características del alumno, sus dimensiones, culturas, políticas y prácticas. Culturas como la creación de una comunidad escolar segura y acogedora. Políticas que se encargan de asegurar que la inclusión sea el centro del desarrollo de la escuela, y prácticas que éstas se reflejen en la cultura y las políticas inclusivas de la escuela. Los documentos para educación inclusiva. Tenemos un plan social educativo y la política de educación inclusiva. En los programas tenemos educación inicial, alimentación escolar, la infraestructura, alfabetización y educación inclusiva. Un dato muy importante que nos proporcionaba el material de la unidad 1 es que en el área de educación estas dinámicas deben ser coincidentes, ya que en El Salvador existen 691.689 niños de 10 años que no saben leer y escribir, teniendo una tasa de analfabetismo del 14%, y esto lleva al ministerio a redoblar y aplicación
de políticas para los niños y las niñas para que tengan igual condiciones. El material de estudio nos tenía los siguientes apartados: de educación inclusiva, un modelo de educación para todos, y actitud de los profesores hacia la educación inclusiva, y la equidad y la inclusión social. La educación inclusiva como un modelo de educación para todos. El derecho a la educación y sus distintos modelos han sido una lucha y una conquista de la humanidad. Así encontramos que los tratados de derechos humanos consagran la educación como el derecho que garantiza el disfrute de igualdad en condiciones con los demás derechos. Por esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. De la segregación a la educación especial, el enfoque conceptual de la educación de las personas con discapacidad ha evolucionado y se ha transformado en distintas épocas. La segregación de las personas con discapacidad eran consideradas un castigo para sus familias y condenadas a vivir sin ningún tipo de desarrollo ni de integración. Es decir, que desde tiempo atrás y hasta hoy en día aún se sigue viendo como la sociedad ve como de menos a este tipo de personas y no los quieren incluir en nuestro contexto, ya que los hacen como a un lado y en muchas ocasiones les niegan sus derechos. El nacimiento de las escuelas especiales para personas con discapacidad. Estas escuelas nacen en el siglo XVI, pero se desarrollan hasta el siglo XVIII. En 1828 en Francia se abren las primeras escuelas de atención a los deficientes, inspiradas en los resultados de Thierry 1775-1838, quien demostró que mediante trabajos con deficientes la posibilidad de enseñar y educar a los débiles mentales. La pedagogía terapéutica. Los resultados de investigaciones. Se inició una etapa de clasificación de las personas con discapacidad según la deficiencia y surge así la pedagogía terapéutica. La tendencia psicométrica. En la pedagogía terapéutica permaneció en diferentes escenarios educativos hasta entrando al siglo XX. Más adelante surge la tendencia psicométrica. Y la educación especial, a partir del año 1917, en Europa comenzó la obligatoriedad y la expansión de la escolarización elemental. De la educación especial a la educación integrada. El director del servicio Danes para el retraso mental lanza un nuevo principio en el que denomina formalización definida como la posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. También se acometía la intención de no etiquetar ni categorizar a las personas con discapacidad y de usar la denominación. Por ello se adoptó este concepto con el objetivo de disimular los efectos nocivos de la clasificación indiscriminada, al asumir que cada niño y niña, independientemente de su discapacidad, tiene una necesidad particular de educación. De la educación integradora a la educación inclusiva. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Se trata de una escuela que no exige requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para hacer realmente efectivos los derechos en la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a cada una de sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales.
La actitud de los profesores hacia la inclusión educativa. La experiencia del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la cantidad de años de servicio que un profesor tiene no es garantía de una actitud más favorable hacia la inclusión educativa. Sin embargo, la experiencia previa en la atención a la diversidad sí se visualiza como un factor que impacta positivamente en la actitud del docente hacia las prácticas más inclusivas. Esta experiencia previa le ayudaría a dar respuestas educativas más ajustadas a los requerimientos, bajando la ansiedad frente a lo nuevo y dándole la oportunidad de replicar y optimizar algo que ya se ha hecho. La equidad y la inclusión social, uno de los desafíos de la educación y la escuela de hoy. ¿Por qué hablamos de inclusión en educación? Los niños y jóvenes provenientes de pueblos originarios o afrodescendientes también se encuentran en situaciones de desigualdad educativa y social. Estos colectivos suelen vivir en la zona rural o zonas aisladas. Es decir, que es muy importante hablar de la inclusión en la educación porque vemos como factores que radican en nuestra sociedad hacen que estas personas se les pueda discriminar en una educación o excluir, ya sea porque viven lejos o por su estatus económico o por el simple hecho de que viven en zonas aisladas a su centro educativo. Entonces, los niños y niñas con necesidades educativas asociadas a una discapacidad es el colectivo que se encuentra más excluido. En muchos países no existen estadísticas confiables, pero cuando las hay, queda de manifiesto que un alto porcentaje de estos alumnos no reciben ningún tipo de educación, especialmente los que tienen discapacidades más severas. Aunque las tendencias de las políticas de los países es promover la integración de estos alumnos en la escuela común. La inclusión es una cuestión de derechos. La educación es un bien común, específicamente humano, que surge de la necesidad de desarrollarse como tal. Por ello, todas las personas, sin excepción, tienen derecho a ella. El derecho a la educación va mucho más allá del acceso, aunque es un primer paso, ya que exige que ésta sea de calidad y logre que todas las personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades. ¿Cuál es el rol de la educación especial en el enfoque de la inclusión? Los grandes fines de la educación y los aprendizajes establecidos en el currículum escolar han de ser el referente fundamental para la educación de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades, y la educación debe proporcionar a cada uno las ayudas y recursos que necesite para aprender y desarrollarse plenamente como persona. El rol de los docentes en el desarrollo de las escuelas inclusivas. Los profesionales de apoyo deben de colaborar, nunca sustituir, con los docentes en el análisis de los procesos educativos, identificando y promoviendo los cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la participación de todos los alumnos y alumnas. Para lograr el entendimiento y trabajo conjunto con los docentes, será sumamente deseable que la formación de carácter especializado se realice a posteriori de la formación general e incluso después de tener cierta experiencia de trabajo en el aula. Ahora hablaremos un poco sobre la unidad 2, que trata de la educación inclusiva como un principio para entender la diversidad. Para ello iniciamos una frase que nos dice: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Para ello es muy importante comprender la exclusión para obtener el cambio. La exclusión educativa es un fenómeno común en nuestro medio.
Basta con dar una mirada en el entorno para darse cuenta que muchas niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas están fuera del sistema educativo por sus condiciones, ya sea por la discapacidad social o económica. En los aspectos curriculares y metodológicos, el currículo de la escuela inclusiva parte del supuesto de que los objetivos de aprendizaje son flexibles. Se planifica y diseña una metodología activa y participativa, en la que se potencia y favorece el protagonismo de los alumnos. Definir las características organizativas de un centro es el mayor intento de armonizar los aspectos técnicos, humanos y críticos, a fin de responder a las necesidades de cada alumno. En el marco de la política educativa, tenemos que el MINED orienta sus esfuerzos en la búsqueda de la calidad, la universalización y la pertinencia, que forman parte de las líneas estratégicas del PSE. Para lograrlo, ha definido el modelo pedagógico a seguir, el que a su vez se instrumenta en los sistemas integrados de escuelas inclusivas de tiempo pleno. Y tenemos el modelo pedagógico y la escuela inclusiva. La diversidad en la escuela, la educación inclusiva. Tenemos que el término educación inclusiva es mucho más amplio y hace referencia a una transformación progresiva de los sistemas educativos, orientada a que los mismos provean una educación de calidad a todas las personas por igual y adaptada a la diversidad. Es por ello que para un buen desempeño de la labor educativa inclusiva se vuelve importante conocer aquellas características y condiciones que comprenden el amplio abanico de situaciones que implican la diversidad en el estudiantado y que no tienen que ver solamente con situaciones deficitarias o excepcionales, sino con condiciones propias que poseen todos y todas los estudiantes de cualquier centro educativo y que los hacen distintos, diversos y particulares. Es decir, que la educación inclusiva incluye que cada centro educativo, los docentes tienen que estar preparados para atender a todo tipo de estudiante y reconocer sus habilidades, tener en cuenta las características, cada peculiaridad que cuenta con cada estudiante, es decir, hasta en la manera que aprenden. Algunos pueden aprender de una manera, perciben de una manera más rápida los contenidos y otros pues desarrollen el aprendizaje de una manera un poco más lenta o cada quien tiene su método de aprendizaje también. Entonces, la educación inclusiva no tiene que ver solo con que los niños con discapacidad, sino que también nuestras maneras, nuestros procesos de aprendizaje. En el material de estudio tenemos que la educación inclusiva como un principio para entender la diversidad, los estilos de aprendizaje y rendimiento académico. El docente debe entender la diversidad de estudiantes reconociendo sus capacidades, conocimientos y estilos de aprendizaje que cada estudiante tiene. El rendimiento académico, por otro lado, se puede conocer que los docentes aún se mantienen educando con una pedagogía tradicionalista, adoptando una actitud conformista, más no una preocupación por la enseñanza. Por ello, no existe una motivación por aprender por parte de los estudiantes y se cree que es un factor altamente incidente en el rendimiento académico. El aprendizaje. A medida que han ido pasando los años, la sociedad se ha visto en la necesidad de adoptar diferentes estrategias de aprendizaje, las cuales le ayuden a una renovación curricular en donde se pueda introducir nuevas metodologías de enseñanza para que el estudiante pueda aprender a aprender. Para una mejor concepción del proceso de aprendizaje se va a realizar un análisis de las diferentes teorías de aprendizaje, como es la teoría conductista, que es el principio básico, su principio básico es el estímulo y respuesta. Considera que la conducta humana es aprendida y por lo tanto es susceptible de ser modificada. La teoría de desarrollo cognitivo sostiene que el ser humano es activo en la búsqueda de información.
La zona de desarrollo próximo de Vygotsky, la capacidad de aprendizaje está en función de la medición social en la construcción de los procesos mentales. Y la teoría de aprendizaje acumulativo de Gardner propone 8 tipos de aprendizajes: la reacción entre una señal, el estímulo-respuesta, encadenamiento, asociación verbal, discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios y resolución de problemas. El aprendizaje por descubrimiento de Brunner tiene un enfoque interdisciplinar al conjugar la reflexión filosófica con la verificación experimental. El aprendizaje significativo de Ausubel. Esta teoría se centra en el estudio de los procesos del pensamiento y estructuras cognitivas. La teoría de aprendizaje social de Bandura considera que la conducta de los demás tiene gran influencia en el aprendizaje, la formación de constructos y la propia conducta. El constructivismo. El alumno se implica activamente en el aprendizaje y en la construcción del conocimiento. En las diferentes teorías han contribuido a la solución de problemas de aprendizaje durante una cierta época. Los estilos de aprendizaje son el proceso a través del cual se adquieren y modifican habilidades y destrezas. Según varios autores, existen distintos tipos de aprendizaje. Sin embargo, se retoma Ausubel en el 2002 para apoyar el trabajo de aprendizaje autónomo con las herramientas de aprendizaje, el cual propuso introducir 2 procesos diferentes de aprendizaje. El primero refiere a la forma como se adquieren los conceptos con la estructura cognitiva del alumno. Esto es aprendizaje memorístico o repetitivo versus el aprendizaje significativo. Y el segundo es el enfoque instruccional empleado para adquirir conceptos. Y esto es el aprendizaje receptivo versus el aprendizaje por descubrimiento. Las características de los estilos de aprendizaje según Hodney Alonso. Activo, que los estudiantes predominan este estilo son de mente abierta, son entusiastas y para nada escépticos. Los reflexivos, en este estilo, se reúnen los datos y analizarlos de forma detallada y sistemática, y mediante esto llegar a una conclusión. Son los estudiantes prudentes. El teórico son los estudiantes que analizan los problemas de forma vertical y escalonada, consideran etapas lógicas y son perfeccionistas. Los pragmáticos aplican los contenidos aprendidos, descubren lo positivo de las ideas y apenas pueden y las experimentan. El rendimiento académico depende en gran parte de la forma en que se obtienen los resultados de los aprendizajes. Estos resultados se logran en un periodo académico determinado, en los cuales se evalúa de manera cualitativa y cuantitativa para saber si se alcanzó los objetivos propuestos. El proceso de evaluación no debe de enfocarse solamente a la emisión de calificaciones. Al contrario, debe de enfocarse más en una evaluación actitudinal, la cual induzca a una retroalimentación de los puntos más bajos demostrados por el estudiante y poder mejorar la calidad de aprendizaje y alcanzar los objetivos educativos propuestos en el currículo de educación. La educación inclusiva en El Salvador, una reflexión desde las políticas educativas. El estado del arte sobre la política de educación inclusiva. Desde un enfoque sistemático se considera que la educación es un sistema que refleja la sociedad global, es decir, que representa la concepción de persona que predomina en el contexto en el que se desarrolla el hecho educativo. La ampliación del significado de exclusión educativa. Una manera de comprender la exclusión educativa es a partir de valorar la inclusión como un constructo social, pues es necesario que la persona se sienta parte del colectivo donde todos se sientan valorados y respetados por sí mismos. La multicausalidad de la desescolarización y el rezago escolar. La desescolarización y el rezago escolar no pueden comprenderse como fenómenos aislados, ya que pueden producirse por factores individuales, familiares, demográficos, sociales o escolares. La importancia de la intersectorialidad,
La consolidación de la educación inclusiva será posible en la medida que también se desarrollen políticas económicas y sociales que den respuesta a los factores que generan exclusión y marginación. La valoración de los problemas educativos a partir del contexto. Esto significa que al abordar los problemas educativos del país es importante partir del contexto en el cual se desarrollan, ya que la educación es un tema de interés y relevancia social. La intensidad y extensión de las políticas. La política de educación inclusiva del Ministerio de Educación ha priorizado la extensión, es decir, abarcar a la niñez y adolescencia que se encuentra en riesgo de exclusión educativa por diversos motivos. El compromiso del Estado con la consolidación de las políticas educativas. El Estado tiene un compromiso con la justicia social que se concreta en el desarrollo de políticas que tienen como foco central la búsqueda de la equidad y la cohesión social. La transformación de las prácticas escolares en el sistema educativo regular. Es importante reconocer que los estudiantes tienen el derecho de acceder a un currículo diseñado para satisfacer sus necesidades, en un ambiente donde se sientan valorados por sí mismos. Reconstruyendo el currículo del siglo XXI, escuela exclusiva o escuela para todos. Los programas y proyectos de la escuela, considerando esta como una entidad con la autonomía que la legislación le da, hasta la parte más micro como los trabajos con los alumnos en concreto, a través de metodologías innovadoras y variadas para el desarrollo de un currículo inclusivo. La escuela del siglo XXI tiene la necesidad de cambiar de los modelos decimonónicos que lo dominan, es decir, que en el siglo XXI se tiene como el reto de innovar la enseñanza y poder implementar las nuevas estrategias para apoyar a cada uno en sus necesidades, es decir, si tenemos a niños con discapacidades, ya se encuentran también con medios electrónicos que pueden apoyar a los niños que sufren de un problema que no pueden ver. Y entonces tenemos las nuevas apps que se adaptan a cada medio y así poder incluirlos a ellos en nuestros sistemas. Una escuela que aprende el diálogo constante, los espacios de coordinación formales o informales, los momentos de reflexión y formación, estos sí pautados han de ser una característica que, por cierto, se una a la gestión y que es capaz de organizar esto dentro de las propuestas de cómo enseñamos, a partir de aquellos objetivos que compartimos de educar a todos con calidad. El currículo inclusivo. Todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Pensemos que en nuestras escuelas de hoy en día, al igual que en la vida de los alumnos, no todos aprenden las mismas cosas, ya que cada sujeto tiene distintas capacidades, siendo el aprendizaje informal tan fuerte como el formal, de la misma forma que no todos tienen que estar haciendo las mismas cosas al mismo tiempo. Y esto sería todo, y muchas gracias por su atención.